¿Por qué despidieron a ese maestro de tu escuela? Historia 1. Y no solo fue ese maestro, también estaba el director. Circulaban rumores de que podrían despedirlo por su bajo rendimiento laboral, así que decidió despertar la compasión de todos de una manera insólita. Se causó una herida en el abdomen dentro del baño de hombres y responsabilizó a un estudiante. El joven fue detenido, pero la policía pronto desconfió de la versión, ya que advirtieron que la camisa del director permanecía intacta. Parecía que quien le hizo daño había tenido la delicadeza de alzar la camisa antes, sin desgarrar la tela. Al final, el director tuvo que renunciar, además de enfrentar una condena en libertad condicional y una multa considerable. Historia 2. Nuestro querido maestro, el señor Maune, trabajó en esa escuela durante 29 años sin ningún problema y era uno de los mejores profesores que había. Su salón de clases siempre era garantía de risas. Era un maestro del buen humor, el mejor para las bromas, y nos animaba a que lo molestáramos sin miedo. Nunca dejaba que nos desmotiváramos. De hecho, muchos de nosotros le debemos nuestra inspiración para seguir la carrera que tenemos hoy por él. Lo despidieron porque, en broma, le dio una palmada en la cabeza a un alumno por hacer un comentario estúpido. Era algo tan típico, hasta parecía salido de una comedia de televisión. Todos esperábamos esa reacción y nos encantaba. Pero hubo un estudiante nuevo que se sorprendió por la situación, le causó un choque cultural. Lo encontró raro pero divertido. Se lo comentó a su mamá sin mucha importancia, pero ella resultó ser la clásica Karen. Para ella, ninguna clase de contacto físico estaba permitido, sin importar que el niño fuera ahijado del maestro. Como consecuencia, al señor Maune lo suspendieron con goce de sueldo por 3 meses mientras investigaban el caso. Y finalmente lo despidieron porque la señora Karen manipuló la historia y la situación se salió de control en toda la escuela. Un año después, el maestro ganó la demanda contra la escuela y también la demanda por difamación que interpuso contra la Karen, con su hijo como uno de los testigos clave. Con él seguimos en contacto y no perdemos la oportunidad de burlarnos de que se hizo rico solo por darles un par de palmadas a los alumnos. Historia 3. Cuando estaba en 6º grado, la maestra de otra clase estaba embarazada y por eso tenía una suplente que venía con frecuencia. Esa suplente finalmente fue despedida, pero como estaba ahí casi todo el tiempo, parecía una maestra normal, aunque, la verdad, era bastante rara y hacía muchas cosas extrañas. Por ejemplo, llegó a traer cerveza al salón y la bebía frente a todos, pero nadie le creía a los chicos cuando hablaban. Además, contestaba las preguntas de los estudiantes completamente mal y se enojaba muchísimo si alguien intentaba corregirlo. También se olvidaba de que los niños tenían recreo. Incluso cuando sonaba el timbre para salir, no les permitía ir al patio. Pero lo que realmente lo hizo perder el trabajo fue cuando un niño le pidió permiso para ir al baño y él le gritó como nunca. Le llamó de todo: puto, maldito, idiota, cabeza de chorlito y hasta peores palabras que asustarían a cualquier niño de 11 años. Y todo eso solo por pedir ir al baño, además delante de toda la clase. Obviamente, el niño empezó a llorar y suplicó que quería hablar con el director, pero el suplente solo le gritó más fuerte. Por suerte, mi maestro, que estaba en el salón de al lado, escuchó todo el alboroto, corrió hacia allá, le gritó al suplente. Llevó al niño a su salón y llamó al director y a la subdirectora para que se hicieran cargo. Historia 4. La señora Franchise. Ella sugirió que todos nos suicidáramos porque también era la directora de teatro y las cosas no iban bien con nuestra obra. Pero el técnico de sonido era increíble, eso lo sé porque yo estaba a cargo. Yo manejaba la cabina técnica, tanto el sonido como la iluminación. Pero decirle a tus estudiantes, especialmente a los que están en teatro, que mejor se suiciden, no es nada profesional ni ético. Puede que haya tenido algo que ver en que la despidieran. No puedes decirle a jóvenes de preparatoria que estarían mejor muertos si quieres conservar tu trabajo. De hecho, sí ayudé a que la despidieran. No se le dice a chicos de esa edad que se suiciden, no me arrepiento. Ella fue importante para que yo aprendiera a no ser una mala persona, su comentario no pasó desapercibido. Muchos de los jóvenes con los que hacía teatro estaban tristes y necesitaban apoyo. La única vez que puedo decir con certeza que salvé una vida fue con un chico gay, su vida era fundamental, me dijo, y cito, me salvaste de matarme. Era muy gay y un amigo cercano. Creo que esto es algo evidente para quienes conocen a los jóvenes en la escuela. No les pidas que se suiciden. No le pidas a nadie que acabe con su vida. Para mí es un mensaje necesario e importante. No le pidas eso a los niños. Yo siempre he insistido en esta idea. Historia 5. La profesora de arte que apenas comenzaba su primer año fue detenida por portar metanfetas.
Iban en su camioneta ella y su primo cuando un policía intentó detenerlos. En ese instante, uno de los dos lanzó por la ventana una pequeña cajita de pastillas tipo Altoids y resultó que en su interior ocultaban metanfetas. Tras su arresto se reveló que el primo había estado viviendo en la camioneta. Pasaba horas sentada ahí durante las clases de la profesora y solo entraba al colegio para utilizar el baño y beber agua. No logro entender cómo los guardias de seguridad no advirtieron esa situación. Como solía decir mi profesora de español, todos simplemente pensábamos que ella tenía problemas con el alcohol. Historia 6. Tuve una profesora de francés que soltaba comentarios realmente inquietantes. Por ejemplo, un día me preguntó: ¿trajiste el arma hoy o mejor cambiaste de idea sobre hacernos daño? Solo porque llevaba jeans azules en lugar de los negros con los que normalmente iba a clase. Siempre vestía una mezcla al azar de jeans oscuros y sudadera, sin nada que justifique esas constantes sospechas de ser un peligro en la escuela. En otra ocasión, se rió con tono burlón y dijo: vaya, estabas tan callado cuando entraste que pensé que eras autista. Lo irónico es que sí lo soy. Todos en clase se quedaron en silencio, como si no supieran qué decir ante eso. Un día llegué al aula y mencioné que me sentía triste, y ella reaccionó levantando la voz: ¿tú estás triste? Anoche tuve que tomarme 3 Xanax para no acabar con mi existencia. Eso es tristeza de verdad. En otra oportunidad, frente a toda la clase, soltó: miren a este chico, seguro está pensando en lastimarnos a todos. Apuesto que será un daño para la sociedad cuando crezca. Y no había hecho nada que justificara eso. Simplemente era demasiado reservado para acercarme a los demás. Pero lo más terrible fue cuando, un mes antes de que terminara el ciclo escolar, perdió el control porque una chica dijo que no se iba a vacunar contra el COVID. La profesora estalló, gritando furiosa que esa chica era la fuente de todos los problemas en América, que era igual a esos antivacunas a quienes les habían arrebatado a su papá, y que iba directo al infierno por negarse a vacunarse. No tuvo filtro para decir: vas a ese lugar de castigo. Es toda tu responsabilidad, gente como tú. Cuando llegues allá, los demonios te harán pasar horrores hasta que tu espíritu se apague, porque Dios no te aceptará. Fue desgarrador, de verdad. Después de ese último episodio no la volvimos a ver. Fue apartada de inmediato y el resto del año escolar tuvimos un vacío en esa materia. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, en 9º grado. Historia 7. Cuando estaba en 5º de secundaria, tuvimos un intercambio de profesores con una escuela de Nueva Zelanda. Nuestro maestro de educación física fue para allá, y a cambio recibimos a uno de ellos. Sin embargo, el profesor que nos enviaron parecía tener una inclinación bastante inapropiada hacia las chicas jóvenes. Nuestro colegio estaba en un pueblo pequeño. La mayoría de los estudiantes veníamos de familias dedicadas a la agricultura, y aquí todos jugábamos hockey, incluidas las chicas. Supongo que el profe neozelandés no tenía ni idea de eso. Después de una práctica de cross country, él se ofreció a dar un masaje a una chica de mi clase y comenzó a tocarla de manera indebida. Ella no dudó ni un segundo y le dio una paliza impresionante. Le rompió la nariz, le dejó 2 ojos morados, le partió el labio, todo. Fue brutal. De inmediato lo sacaron de la escuela. Pero como el pueblo era pequeño, todos lo vimos varias veces por ahí antes de que lo enviaran de regreso. El día antes de su partida, un par de familiares de la chica se encargaron de darle otra lección muy dura. Honestamente, no sé cómo logró llegar hasta el avión con vida. Unos días después, nuestro maestro original volvió, bastante molesto porque el intercambio se había terminado mucho antes de lo planeado. Historia 8. Él solía tocar la guitarra para los estudiantes de mi escuela primaria. Ya lo habían advertido antes, pero a los chicos les encantaba, así que él seguía tocando para ellos de todas maneras. Un día, la subdirectora estaba rondando por el pasillo y pasó por su salón. Lo vio tocando la guitarra y lo despidió en el acto. Fue un día muy triste, muchos estudiantes lloraron porque él era una persona increíble. Para darles un poco más de contexto, todo esto ocurrió a principios de los 2000, en un pueblo pequeño y rural de Georgia. Él no era el profesor de música. Simplemente llevaba su guitarra algunos días y tocaba canciones al azar para los chicos, que lo disfrutaban mucho. A pesar de eso, sus superiores ya le habían advertido varias veces por qué. No lo entiendo, porque era un gran maestro. Creyó que antes del receso podía tocar algo por última vez durante la última semana de clases. Pero justo fue el peor momento, justo cuando la subdirectora pasaba por el pasillo. Al comenzar el siguiente ciclo escolar, él ya no regresó a nuestra escuela. Si no recuerdo mal, consiguió trabajo en otro colegio. Historia 9. Soy un veterano y quiero compartirles una historia que me dejó completamente impactado.
Resulta que uno de mis maestros favoritos en los años 80 en realidad se mudó porque lo habían acusado de sustraer máquinas de escribir. Pero eso no es todo. Tiempo después, en la escuela donde trabajó, terminó quitándole la vida al director. Lo convenció para que entrara a su garaje con la excusa de mostrarle una copia autografiada de un libro infantil. Y fue allí donde ocurrió la tragedia. Cuando finalmente lo capturaron, intentó escapar y fue alcanzado por un disparo. Horas después, cedió ante sus heridas. Yo me enteré de todo esto cuando tenía poco más de 30 años y realmente me voló la cabeza. Es increíble cómo alguien que parecía tan normal y hasta querido puede ocultar un lado tan oscuro. Si quieren leer más sobre esta historia, les dejo el enlace al artículo donde encontré toda la información. Historia 10. Tuve el privilegio de presenciar en primera fila cómo un maestro perdía completamente el control y casi estrangulaba a mi hermanito. El tipo medía como 1.65 metros y mi hermano, que medía como 1.88 metros y era atleta, ni siquiera se defendió. Simplemente lo miró desde arriba y le preguntó si se había vuelto loco. El maestro estaba como fuera de sí, con espuma en la boca, insultándolo, mientras tenía las manos alrededor del cuello de mi hermano. En segundos, se armó una gran multitud porque todos salieron de las aulas cercanas. Fue entonces cuando el profe de cálculo, que también era un hombre grande, agarró al otro maestro, lo levantó y lo separó de mi hermano. Lo mejor de todo es que esto pasó a principios de los 2000, justo cuando los celulares con cámaras empezaban a popularizarse. Era una escuela rural y trataron de ocultar todo de inmediato, pero fue imposible. Los jóvenes llamaron a la policía mientras pasaba. Y las fotos ya estaban en MySpace antes de que mi mamá supiera lo que había ocurrido. Mi mamá es una persona intensa, siempre orgullosa de su fuerza porque levantaba pesas y tenía un cuerpo robusto, con fuerza y presencia. Además, mi hermano era su niño mimado. Cuando ella llegó, le pidieron que no presentara cargos, pero apenas se enteró de lo que había pasado, fue directo a encarar al maestro que se escondía tras el director. Como no la dejaron salirse con la suya, habló con la policía y después se fue directa a la oficina del superintendente. En ese pequeño pueblo, era bastante conocida y nadie se alegraba cuando llegaba a pedir cuentas. Al final, el maestro salió esposado y fue despedido. Para el resto del año, su materia la dio un sustituto. Y todo esto ocurrió solo porque mi hermano corrigió al maestro en un problema de matemáticas. Y al tipo no le cabía en la cabeza que alguien le llevara la contraria. Más tarde también supimos que había sido despedido de otro trabajo de profesor por un incidente parecido, donde también había agredido a un estudiante. Historia 11. Teníamos un maestro suplente que era increíble. A todos les encantaba cuando el señor Bailey llegaba a dar clase. Un día, la clase ya sabía desde antes que él iba a estar en la clase de ciencias, y normalmente eso significaba que iba a traer ese televisor antiguo, el que iba en un carrito y ponía un herpes de Bill Nye. Pero un estudiante bastante ingenioso logró cambiar la cinta por la película No hagas el tonto en South Central, mientras tomas tu juguito en el barrio. La película comenzó y el señor Bailey simplemente dijo, está bien, me parece genial. Así que tuvimos una clase de ciencias bastante amena y divertida viendo esa película. Claro, la noticia llegó a algunos padres y después de eso, el señor Bailey ya no volvió, un verdadero ícono. Historia 12. Un maestro de unos 50 años acumuló tantas faltas graves que resulta difícil escoger solo una para contar. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a una alumna, la única vez que tu boca debería estar abierta es cuando mis pantalones están alrededor de los tobillos. Sí, una expresión completamente fuera de lugar y perturbadora. Además, solía consumir hierba junto al equipo de básquetbol, algo totalmente inadecuado para alguien en su posición. También murmuraba comentarios inconvenientes sobre chicas atractivas frente a otros alumnos, pronunciando frases del tipo, enséñanos las tetas, siempre en voz baja, pero lo suficientemente audible para generar malestar. En una ocasión, mientras yo usaba el urinario, me empujó para decirme, no te orines en las manos, hijo, una actitud absurda y carente de respeto. Y, para colmo, siendo profesor de historia, abandonó por completo el programa oficial para enfocarse únicamente en seriales criminales, dejando a sus alumnos sin la educación que realmente merecían. Una lista larga de comportamientos reprochables que, sinceramente, nadie debería pasar por alto. Historia 13. Yo estaba en séptimo grado y esta historia sucedió justo un año después de que yo estuve en la clase de este maestro. Al comenzar el ciclo escolar, los profesores suelen presentarse a sus alumnos para que los conozcan un poco más. Él preparó una presentación para toda la clase y en una de las diapositivas tenía varias imágenes que lo representaban.
En esa diapositiva había una bandera que llamó la atención de uno de los estudiantes, quien preguntó qué era esa imagen. El maestro explicó que se trataba de la bandera del orgullo bisexual y que él mismo se identificaba como bisexual. Sin embargo, apenas terminó el día, los niños compartieron esa información con sus padres, quienes reaccionaron con indignación. Apenas unos días después, el maestro fue despedido del distrito escolar. Durante un tiempo, los estudiantes tuvieron que adaptarse a un profesor sustituto hasta que finalmente lograron contratar a alguien nuevo. Historia 14. Cuando estaba en séptimo grado, la escuela contrató a una nueva profesora de música y teatro, y desde el primer día se notaba que realmente detestaba a los jóvenes. Era de esas personas que se enojaban por cualquier tontería, incluso por cosas insignificantes. Pues resulta que, un día, terminó partiendo un pandero contra la cabeza de uno de los chicos, dejándole una herida tan profunda que necesitó 3 puntos de sutura. Esto pasó en el 2002 y en ese entonces no se veía para nada que alguien le pegara así a un estudiante. Al final, le retiraron la licencia para enseñar y nunca más volvimos a saber de ella. Historia 15. Él traicionó la confianza de su esposa al llevar a una mujer de reputación dudosa a la escuela después de la jornada laboral. Cuando ella quiso marcharse, él intentó detenerla en contra de su voluntad, y ella, presa del miedo, activó la alarma de incendios para pedir auxilio. La policía intervino, lo detuvieron y terminó cumpliendo una condena tras las rejas. Paralelamente, se reveló que había intentado acercarse de manera inapropiada a varias jóvenes del colegio. Historia 16. Cada pocos meses hacíamos una evaluación anónima para darle a nuestro equipo de profesores tanto críticas como elogios. Había una maestra que recibió algunos comentarios negativos porque se desviaba mucho del tema y además estaba cada vez más dura con los estudiantes. Ella aprovechó eso para entrar en nuestra clase y comenzar a interrogar a toda la sección para saber quién había dicho eso de ella. Después empezó a desahogarse sobre sus problemas personales, contando cosas de su vida en casa y cuestionando cómo nos atrevíamos a decir que se salía del tema, porque según ella eso nunca pasaba. La situación se alargó por unos 20 minutos, con ella cada vez más alterada, gritando y sollozando frente a nosotros, hasta que la líder del equipo entró corriendo y básicamente la sacó de ahí. Lo más raro es que era una clase de idiomas y solo estábamos 4 estudiantes en la sala. Así que ella nos estaba gritando desde unos 2 metros. Y lo peor es que hablaba en un idioma que apenas dominábamos a medias. Cuanto más se alteraba, menos podíamos entenderle. Nunca la volvimos a ver, pero luego supimos que se tomó una licencia para poder lidiar con su divorcio. Más adelante la reubicaron en otra clase y al parecer le fue bien. La verdad me siento mal por ella y espero que ahora esté mejor, pero esa experiencia fue una locura total. Una crisis emocional completa frente a una audiencia completamente atrapada. Historia 17. Nuestra profesora de la secundaria al principio parecía bastante equilibrada, pero con el tiempo fue mostrando cada vez más signos de inestabilidad. Siempre parecía irritada, no enseñaba con dedicación, se burlaba de los chicos que provenían de hogares humildes. Se enfadaba si alguien le señalaba un error y hasta llegaba a distorsionar la verdad con los padres acerca de sus propios hijos. Corría el rumor de que consumía sustancias dentro de la escuela. Aunque nunca se llegó a comprobar del todo, al final, fue separada de su cargo porque no prestó la atención médica necesaria a una compañera que sufrió una grave reacción alérgica, desestimándola como un acto fingido. Uno de nosotros tuvo que salir corriendo en busca de la enfermera sin su consentimiento. Por fortuna, la situación no pasó a mayores, pero la experiencia fue realmente angustiante. El director se enteró de lo sucedido y, tras múltiples quejas de padres y alumnos, decidió apartarla de la escuela. Historia 18. Mi profesora de química avanzada tuvo un romance con la directora del colegio. Al final, la directora también fue despedida. La verdad, sentí pena por ella. No hicieron nada en las instalaciones de la escuela y eso no afectó en nada su desempeño como maestra. Además, no lograron encontrar a alguien calificado que la sustituyera a mitad de curso, así que todos quedamos en problemas cuando llegó la época de exámenes finales. Ninguno de nosotros logró aprobar ese examen de química avanzada. Historia 19. El maestro de carpintería y trabajo en metal de mi escuela parecía un tipo tranquilo. Un poco excéntrico, sí, pero bastante amable. Un día tuvimos una falsa alarma de bomba y nos enviaron a todos al campo de deportes para que el escuadrón antibombas pudiera revisar la escuela. Después de lo que parecieron horas sentados al aire libre, la verdad no sabría decir el tiempo exacto. Un grupo de policías comenzó a sacar rápidamente a todos los chicos por la parte trasera.
llevándonos hacia un área boscosa cercana, siguiendo un cauce de río hasta llegar a un parque próximo. Resulta que estaban registrando la casa del maestro y poco después de detenerlo encontraron planos que indicaban la intención de colocar artefactos debajo del campo de deportes y luego reportar la amenaza. No se encontraron bombas reales, pero todo indicaba que estaba realizando algún tipo de prueba, anotando dónde se sentaba cada grupo en el campo. Estoy bastante seguro de que lo despidieron. Historia 20. Esto realmente pasó en un colegio comunitario donde tomé una clase solo por diversión. En el primer día, durante una actividad para conocernos mejor, la profesora se fue por la tangente y comenzó a decir lo mucho que amaba a los niños educados en casa, que supuestamente eran más inteligentes y mejor portados. Resulta que en la clase había un estudiante que justamente recibía educación en casa. Al segundo día nos dimos cuenta de que toda su metodología de enseñanza dependía de tecnologías que esa escuela simplemente no tenía. Es complicado hacer actividades prácticas e interactivas cuando el salón solo cuenta con mesas y sillas, y no con iPads. Además, la mayoría de los estudiantes ahí eran jóvenes hispanos de familias con bajos recursos, así que la probabilidad de que tuvieran sus propios iPads en ese momento era bastante baja. Más adelante en el semestre, se inventó una regla durante el laboratorio. Solo podíamos hacerle 2 preguntas. Considerando que era una clase de ciencias y trabajábamos con sustancias potencialmente peligrosas, la medida parecía increíble. Ella llevaba la cuenta de cuántas preguntas hacías y si te aventurabas a la tercera, te decía que ya habías usado tus preguntas y que te las arreglaras por tu cuenta. Menos mal que no le pregunté qué podía pasar si mezclaba cloro con vinagre. Además, la profesora mostraba abiertamente un desprecio hacia los hombres. Respondía de mala manera a sus preguntas. Se negaba a prestarles atención cuando levantaban la mano y a veces se burlaba de los errores que cometían. Cuando un estudiante hombre le comentó, de forma muy directa, que no le gustaba su falta de respeto, ella se enojó y lo expulsó del salón. Esto no fue un caso de dar preferencia a otros, sino de puro y claro sexismo. Finalmente, la sacaron de la clase después de que uno de los estudiantes juntó a varios para sentarse afuera de la oficina del decano y presentar una queja colectiva contra ella. De los 30 estudiantes, creo que unos 16 estaban presentes y otros 4 o 5 firmaron la carta de reclamos, aunque no asistieron. Yo nunca fui blanco de sus ataques, pero sí fui a hablar con el decano porque su actitud me incomodaba mucho. He tomado muchas clases en mi trayectoria académica, pero nunca había visto a una profesora ser retirada así, y mucho menos hacia el final del semestre. Historia 21. Él siempre estaba peleando con los chicos en el pasillo. Y un día llegó a lanzarle a uno contra la pared con tanta fuerza que le causó una conmoción cerebral. Y el tipo que se casó con una estudiante todavía sigue trabajando ahí. Pero también sigue ahí la exalumna con la que se casó justo después de graduarse. Después de no haber tenido ninguna relación con ella siendo apenas una joven de penúltimo año. En serio, no manden a sus hijos a escuelas cristianas. Historia 22. En mi secundaria había una profesora de inglés que ya era conocida por ser exageradamente estricta, controladora y sinceramente, un verdadero lastre, y eso sin importar si era una buena maestra o no, hasta que finalmente fue despedida. Sus reglas en clase eran una locura. Por ejemplo, para entregar los proyectos obligatorios tenías que elegir libros que ella aprobara. No podías repetir el mismo tipo de proyecto 2 veces ni usar un título más de una vez. Y todas las aprobaciones debían obtenerse en el mismo día. Si te olvidabas de algún requisito que jamás detallaba claramente, simplemente debías conformarte, porque no te permitía corregir nada. Además, en la escuela existía un código de vestimenta que obligaba a todos los estudiantes a llevar la camisa metida dentro del pantalón, con cinturón bien ajustado. Pero había un resquicio. Podías evadir esta regla si llevabas una chamarra lo suficientemente larga. Así que, durante todo el tiempo que esa norma estuvo vigente, la moda entre nosotros era usar sudaderas enormes, sin importar la estación. Sin embargo, esta profesora empezó a exigir que los estudiantes se quitaran esas capas exteriores, quedando solo en camisa y pantalón, para inspeccionarlos. Si alguien no cumplía, los enviaba a la oficina, y de ahí los mandaban a casa. Esta situación se mantuvo hasta que, según me contaron algunos alumnos de su clase, un joven decidió hacer valer los límites establecidos por el código de vestimenta. En respuesta, la profesora lo sujetó con fuerza para quitarle la ropa, pero justo en ese instante apareció el superintendente, que casualmente se encontraba en la escuela, y la sorprendió en plena acción. Al final, la maestra fue acusada formalmente por una conducta de abuso.
Historia 23. No era uno de esos maestros problemáticos, al contrario, todos lo querían mucho. Él era profesor de ciencias en la secundaria. Y tenía una tradición bastante divertida al inicio de cada año. Prendía en fuego su escritorio usando un poco de alcohol para frotar. No incendiaba todo el escritorio, solo una parte de la superficie, pero era un show que todos esperaban con emoción. El año que yo me gradué para pasar a la preparatoria. Él estaba haciendo esa misma demostración con su nuevo grupo, pero algo salió mal. La verdad nunca supe bien qué pasó, pero terminó en un incendio grande. 2 chicos resultaron con quemaduras bastante graves y tuvieron que ser operados. Aún así, ningún padre se enojó ni culpó al maestro. Todos entendían que fue un accidente lamentable y estaban muy tristes por lo que pasó. A pesar de eso, la escuela decidió despedirlo, y hasta hoy me queda la duda de cómo estará y qué habrá sido de su vida después de ese incidente. Me da un poco de tristeza recordarlo. Historia 24. En mi escuela pública, el maestro de educación especial fue despedido solo por pedirle al grupo de la Hermandad de Atletas Cristianos FSA que dejara de interrumpir sus clases para repartir Biblia. La administración, muy alineada con el FCA y sus creencias, se puso completamente de su lado y armaron una historia falsa diciendo que el maestro enviaba a sus alumnos a casa con hojas de afeitar en el autobús. El maestro fue despedido y durante un tiempo no pudo trabajar en ninguna escuela local, hasta que finalmente se descubrió la verdad. Lo peor es que nadie de la administración tuvo que pagar las consecuencias por lo que hicieron. En otra ocasión, también en esa misma escuela, despidieron a una profesora por ser vegetariana. Un grupo de padres que criaban ganado para carne y eran personas influyentes en la comunidad, la vieron como una amenaza y presionaron a los directivos para que inventaran otra historia ridícula y así deshacerse de ella. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias de corazón por quedarte a escucharla hasta el final. Ahora la curiosidad la tengo yo. ¿Alguna vez te ha pasado algo remotamente parecido? Baja a los comentarios y comparte tu anécdota. Me encanta leer sus historias. De paso, un like siempre ayuda y si eres nuevo, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo hilo. Cuídate mucho.